Hola chicos, hoy es la clase del día martes 1 de diciembre de 2020. Eh, Me imagino que por razones de las mesas ninguno está presente, así que la clase la voy a hacer solo, les voy a dejar grabado para que la vean. También sé que las clases son los exámenes son a la siesta, así que bueno, arranquemos. Hoy les había preparado un tema de repaso para que no les interfiera mucho con el estudio. Eh, pero bueno, voy a repasar solo, así que vamos a hablar de definir problemas de investigación, que es el trabajo que tendrían que haber presentado ayer, pero les he dado una semana más, que me lo han pedido para poder prepararse para los exámenes. Así que bueno, el martes que viene, el martes es feriado, así que el miércoles a las 8:30, antes de la clase, se vence el plazo para presentar esta parte del trabajo práctico, que es la definición de los problemas de investigación. Bueno, comencemos. Según, aquí les he puesto dos definiciones de problemas que están en el apunte que ustedes tienen, que ya las hemos trabajado en otra clase, pero bueno, que los quería repasar. La primera definición, que está en el libro de Pineda, citando a Robert, es que un problema es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo esa realidad para un determinado observador, sea este individual o colectivo. Lo hemos trabajado a ese, si ustedes se recuerdan, que diciendo que un problema era la diferencia entre lo real y lo ideal. Bueno, ese concepto lo hemos sacado de ahí y es en el que hemos estado trabajando para encontrar los problemas que querían investigar. Otra definición dice que un problema de investigación existe cuando, como investigadores, somos conscientes de que en el conocimiento de la realidad percibimos un vacío o alguna dificultad que nos demanda una respuesta para colmarlo o resolverlo. Tal cosa puede ocurrir cuando ignoramos cómo ocurren ciertos fenómenos o cuando no podemos explicarnos cómo ocurren. Bueno, esta definición de problema es una definición donde a problema se lo relaciona con vacío. Es decir, sé todo sobre algo, pero hay un punto en particular, algo que no estoy pudiendo resolver, que no estoy pudiendo explicar. Entonces, el problema aquí se define como vacío de conocimiento. Los problemas pueden tener dos grandes orígenes, diferentes pero relacionados entre sí. El primero, que se desprende de la definición que hemos leído recién, es el conjunto de conocimientos acumulados en el área de estudio, cuando presenta vacíos o inconsistencias, cuando permite someter a crítica las soluciones propuestas por otros investigadores, cuando permite especificar las condiciones de variación de un fenómeno o proponer explicaciones o interpretaciones de fenómenos ya estudiados. Es decir, aquí nos concentramos en los conocimientos que hay, en esa famosa escalera que lo hemos hablado en las primeras clases. O sea, ya hay conocimiento sobre un tema, pero resulta que nosotros encontramos que falta algo para explicar cierto punto de la problemática, o notamos que la explicación o los conocimientos que hay no son tan exactos para la realidad que nosotros conocemos. Es decir, eh, la bibliografía, la evidencia nos está diciendo que algo es de una cosa, pero nosotros estamos viendo que se comporta de otra manera. Entonces eso es lo que dice lo menciona como inconsistencias en los conocimientos. También cuando nosotros tenemos conocimientos, evidencias de otros investigadores y queremos probarlas, queremos comprobar de que efectivamente es como ellos dicen, o queremos probar qué tal se comporta en nuestra realidad, porque, bueno, hay algunos fenómenos que son universales y otros fenómenos que no tanto. Los fenómenos sociales, sobre todo, tienen una fuerte influencia cultural. Cómo es el consumo de alimentos en Noruega no es lo mismo, no se va a comportar igual en Santiago del Estero, porque la cultura alimentaria de los dos lugares son muy distintas. Bueno, en ese caso es cuando nosotros queremos probar conocimientos que han sido derivados de investigaciones en otros lugares con otras culturas. Obviamente nos hace suponer que las variables se van a comportar de otra manera en nuestra sociedad y que por eso nosotros
necesitamos o deseamos volverlas a hacer en en nuestra realidad. Bueno, ¿qué más? Otra fuente, la práctica, en la que se pueden descubrir situaciones concretas que requieran de alguna solución o de algún conocimiento que nos permita explicar los hechos. Creo que en enfermería es el principal origen de los problemas de la práctica. Sin ir más lejos, en las clases anteriores, cuando ustedes me preguntaban o hablábamos de los temas, me decían cosas como, por ejemplo, que eh, recuerdo una alumna que me decía que le gustaría saber cómo se debía atender a los pacientes que estaban en sus casas con COVID. Bueno, ella contaba que trabaja atendiendo pacientes a domicilio y que desconocía ese punto. O sea, la práctica le está mostrando un vacío. Ella se está encontrando en el trabajo que le está faltando respuestas a una situación en particular, ¿no? Así podemos encontrar miles de ejemplos. eh, el caso del COVID nos ha hecho replantearnos toda la práctica de enfermería, en todas las profesiones en realidad. Y bueno, esto ha originado o es fuente de origen de problemas. Sebastián, ¿estás? Bueno, ya he empezado, pero estoy haciendo un repaso. Bien, sigamos entonces. La clave está, para definir un problema, para encontrar un problema, para hacer una buena investigación. Las claves son dos elementos muy importantes. El primero es identificar un buen problema. Y el segundo es hacerse preguntas relevantes sobre ese problema. Por ejemplo, un buen problema en este momento sería investigar cómo influye la atención de pacientes COVID en la profesión enfermera. Ese sería un buen problema. Ahora, ¿qué pregunta nos hacemos de eso? Nos preguntamos cuánto cobran los enfermeros por atender pacientes COVID. Nos preguntamos cómo interpretan desde su religión los enfermeros el problema del COVID. Nos preguntamos cómo cuidan la salud ellos mismos, su propia salud al atender pacientes COVID. Son muchas preguntas que nos podemos hacer y algunas pueden ser más relevantes, más importantes que otras. Entonces, no solamente es encontrar un buen tema, interesante, que sea útil, sino también el segundo punto es hacernos buenas preguntas sobre ese tema. Con esos dos elementos ya estaríamos encaminados al éxito de nuestra investigación. Por eso es que le estamos dedicando tanto tiempo a que ustedes puedan escoger un buen problema. Bien, ¿cómo se hace para focalizar un problema? Lo primero que vamos a tener es que el problema, a ver, imagínense que es como mirar una situación con una lupa. Se nos abre una situación y nosotros enfocamos en una más pequeña en el medio. Nos enfocamos en ese problema más pequeño y vemos que adentro hay más situaciones y bueno, vamos eligiendo y cada vez vamos como abriendo los campos y en cada campo que encontramos vamos viendo que hay más elementos adentro de ese campo y seguimos ahondando. Lo primero, aquí está dibujado en forma de una pirámide invertida, donde van a ver que la base, que está hacia arriba, dice campo de saberes. O sea, por ejemplo, nuestro campo de saber va a ser la salud o la enfermería. Podrían ser los grandes campos por donde nos vamos a manejar. No vamos a hacer investigación sobre física, no vamos a hacer investigación sobre matemáticas, no vamos a hacer investigación sobre drogas y medicamentos. Esos no son los campos de saberes que nosotros manejamos. Nosotros manejamos la salud desde el punto de vista de la enfermería. Así que desde ese campo de saberes nos vamos a enfocar.
El problema que nosotros vamos a investigar es un problema que está dentro del campo de saber de la enfermería. Ahora bien, la enfermería tiene muchas áreas. Ustedes saben, tienen áreas desde la pediatría, tiene áreas de la atención de adultos, la geriatría, tiene áreas de control de infecciones, tiene área de vacunación, tiene múltiples áreas la enfermería. Entonces nos vamos a concentrar, tiene área de gestión, de manejo de servicios, eh, tiene área de salud mental. Prácticamente cada una de los espacios curriculares, de las materias que ustedes cursan, son un área temática de la enfermería, e incluso se dejan muchas sin ver que corresponden a que van a ir viéndola más adelante ustedes a medida que se vayan especializando. Entonces habría más áreas temáticas de la enfermería. Bueno, en una de esas áreas de la enfermería es que se va a encontrar el problema que ustedes quieren trabajar. En este caso, en este caso sería la enfermería infectológica o la enfermería en control de infecciones. Ya que vamos a trabajar sobre temas COVID, el área temática es COVID. El tema en realidad va a ser COVID. El área temática va a ser la enfermera en control de infecciones. La enfermera en control de infecciones ve cómo prevenir infecciones por múltiples gérmenes. Cada uno de los gérmenes tiene una cadena infecciosa distinta, así que cada una requiere de una intervención distinta. O sea que podríamos decir que la enfermera en control de infecciones se hace cargo de muchos temas. No vamos a investigar todos los temas que ve la enfermera de control de infecciones porque no terminarían nunca, ni se recibirían, no llegarían a terminar la investigación por recibirse a tiempo, así que vamos a tener que elegir un tema de esos. Un tema de esos, de todos los que ve la enfermera en control de infecciones, va a ser el COVID. Ya vamos achicando, cada vez vamos entrando y entrando cada vez más. Ahora bien, el COVID también tiene mucho para investigar, mucho para decirse, mucho contenido, mucha investigación hecha, muchas áreas y facetas en las cuales se investigan. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que profundizar y ubicarnos en un solo tema. Insisto, es imposible hacer investigaciones que abarquen todos los temas porque no va a dar el tiempo. Aparte de eso, va a ser difícil de leer una investigación que trate de explicar todo y al final no explique nada, como dice la frase de la sabiduría popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que es preferible focalizarse bien en un solo punto, definirlo bien y poder trabajar sobre ese solo punto. Ya es bastante hacer un aporte a la ciencia respondiendo a un interrogante o intentando solucionar un problema. No es necesario pretender resolver todos los problemas relacionados al COVID porque primero que es imposible para una sola persona, segundo que no van a tener tiempo para hacer, necesitan recibirse, así que nos vamos a enfocar en uno solo. Bien, ¿por qué ustedes elegirían este problema? Bueno, de todos los problemas que hay, yo bastante les he limitado con el tema del COVID. Eh, Al final les voy a les voy a repetir un Power que tenía donde les proponía algunos temas a trabajar. Pero sin lugar a duda, ustedes van a ir eligiendo el tema, porque ahí sí van a elegir ustedes cuál es el problema dentro de ese tema. Están libres para elegirlo y lo van a hacer de acuerdo a sus propios intereses. Perfil profesional, bueno, ustedes están en formación, pero van seguramente ya definiéndose hacia qué quieren trabajar, si quieren trabajar en comunidad, si quieren trabajar en UPA, si quieren trabajar en asistencia domiciliaria, si quieren trabajar en hospital, si quieren trabajar con niños, con adultos, si quieren especializarse en terapia intensiva, si quieren especializarse en área de emergentología. Bueno, en virtud de eso, es que ustedes van a ir eligiendo un problema. Por ejemplo, el que quiera quiera su perfil apunta hacia la enfermera en domicilio, va a elegir investigar problemas que tengan que ver con el COVID con el paciente de su casa. Es lo más obvio que se incline hacia eso. En cambio, el que se inclina más hacia la complejidad de la terapia intensiva puede pretender o puede inclinarse le pueden gustar eh, problemas que estén relacionados con el uso del respirador, técnicas especiales para administrar de oxígeno como cánulas de alto flujo, administración de plasma, no sé, para ir diciendo cada área, eh,
De acuerdo a los gustos de ustedes, a las preferencias, se van a ir inclinando. Por eso digo que aunque yo les haya limitado el tema con el COVID, ustedes tienen múltiples problemas en los cuales todavía pueden elegir de acuerdo a sus gustos. Bueno, el tema de la ideología política, el recorrido formativo, adscripción identitaria, ocupaciones actuales, intereses grupales, idea de futuro, hace referencia a esto de qué es lo que a ustedes los motiva, ¿no? También es muy importante saber qué es lo que los motiva es poder terminar la carrera y recibirse. También puede haber motivaciones personales del tipo de que les ha pasado, se ha enfermado un familiar, han tenido una experiencia al estar internado un familiar. Estas situaciones son las que a usted los va a motivar a elegir uno u otro tema. Bien, en esta filmina entonces lo que quería mostrarles es cómo van a ir seleccionando y profundizando, ampliando, 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 buscando hasta enfocarse en un solo problema de investigación. Y que no intenten, que no vayan a cometer el error de querer agarrar grandes grupos, grandes núcleos y terminen después perdiendo o complicándose y desaprobando la materia. Por eso, para evitar esos problemas, nos vamos a enfocar bien. Yo les voy a ayudar en encontrar un problema preciso, exacto, bien delimitado sobre el cual trabajar. Para eso les tengo que ver los trabajos, ¿no? Así que recuerden que hace una semana que me tendrían que venir enviando ya los trabajos para que yo les pueda decir bien, vienes mal, y no vaya a ser que después que escriban 10 hojas, yo les tenga que decir, chicos, han hecho mal, van a tener problemas con esto, tienen que volver a hacer. Primero que tendrían que haber hecho ya es mostrarme si, profe, quiero investigar esto, para que les diga si van bien encaminados, los ayude a delimitar bien el problema, hacer esto de excavar hasta enfocar un solo punto. Ya tendría que estar hecho. Así que bueno, les quedan una semana, van a tener que apresurarse en eso y yo le diría que ya enseguida ya me tendrían que estar mostrando porque ya están atrasados. Tendrían que haber presentado hoy a las 8:30 y no han presentado. Entonces ya estamos en atraso. Tienen una semana más, pero están muy atrasados. Ejemplos de áreas de problema. Bueno, aquí hay temas en generales, áreas problemáticas, que el libro de Pineda lo da como ejemplo. Ecología y salud, el bajo rendimiento académico de los estudiantes en determinado centro formativo, el abandono de los pacientes tuberculosos al tratamiento ambulatorio, preparación del egresado de un centro educativo en función de la demanda de los servicios de salud, costo-eficiencia en un servicio de salud. Estos son las áreas, problemas que les mostraba aquí en este gráfico. En este caso, nuestra área de problemas, recuerden, podríamos denominarlo enfermería en control de infecciones o enfermería en pandemia, en la pandemia de COVID-19. Esa sería el área temática. Bien, aquí está este dibujito, dice conocimiento ahí en el medio. Justamente lo que les estoy tratando de graficar es que entre todo el mar de conocimiento y de ideas y de problemas, ustedes van a tener que enfocar hasta agarrar un elemento y trabajar ese elemento. Bueno, aquí un ejemplo. Si el área problema está en el libro, el ejemplo por eso lo pongo. El área problema dice, si el área problema es el bajo rendimiento académico de los estudiantes de determinado centro formativo, es decir, que los alumnos no andan bien, están sacando bajas notas, podría ser en la normal, pero que no. Los subproblemas que va a tener es la magnitud de ese bajo rendimiento, o sea, qué tan mal andan, las características de las personas, de los estudiantes, áreas o asignaturas en las que ocurre el bajo rendimiento y factores socioeconómicos o culturales relacionados con el rendimiento. Es decir, que otros, porque miren, aún estando en un área de problema, por debajo hay muchos problemas que podemos investigar. Cada vez que vemos un elemento, vamos a ver que hay subelementos adentro. Y si te vamos a tener que valorar y sopesar si ese subelemento, ese elemento más pequeño que está dentro, lo podré trabajar aún con su complejidad, o voy a necesitar volver a elegir un elemento más pequeño dentro de eso. Todo va a depender del tiempo, del volumen de trabajo que significa investigar eso, y de la conveniencia de agarrar un tema u otro, y del tiempo que tengo para hacerlo. Así que siempre van a tener que analizar eso, y ustedes cuando me pasen, porque no me han pasado,
Cuando me pasen los problemas que van a investigar, yo lo que hago es eso, ver si ese trabajo es factible de que lo terminen en el plazo que tenemos, o les recomiendo, miren, esto incluye otros problemas adentro, no vas a poder trabajarlos todos, vamos a determinar cuáles son esos problemas que hay adentro y elegir uno de esos. Así para ir delimitando. Eso es lo que es la actividad que tenemos que hacer, que es delimitar el problema. Bien, ¿cómo se define un problema? Aquí hay algunos consejos que dice que están del apunte también del libro. Debe expresar una relación entre variables. Ya lo voy a explicar eso en la próxima filmina. Debe formularse en forma de pregunta. Siempre el problema tiene que ser una pregunta, o sea, tiene que estar entre signos de pregunta. Debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Es decir, cuando ya sabemos cuáles son las variables, el problema tiene que decirme a mí que es factible o permitirme que yo vaya al campo de experimentación o de recolección de datos y las mida las variables. No me las tiene que coartar, me tiene que permitir hacer eso. Debe expresarse en una dimensión temporoespacial, o sea, decir que esta medición de variables, esta investigación o este problema se va a hacer en tal lugar y en tal fecha, o se hizo en tal lugar y en tal fecha. No es lo mismo, repito, medir un problema en Santiago del Estero que medirlo en Finlandia. No es lo mismo medirlo en Santiago del Estero en el 2020 que medirlo en Santiago del Estero hace 10 años atrás. Entonces siempre, cuando hablamos de un problema, tengo que decir, este problema que yo quiero investigar, este problema es un problema de Santiago del Estero en el año 2020. Sí o sí tengo que ubicarlo en lugar y tiempo. Y el último criterio es, debe definir la población objeto de estudio. Es en todo Santiago, es en los enfermeros, es en el personal de salud, es en los estudiantes de la escuela normal, es en los estudiantes de enfermería, es en los vecinos del barrio 8 de abril. El problema no se comporta igual en todas las poblaciones. Entonces, al momento de yo poder delimitar y definir mi problema, tengo que tener en cuenta estos criterios. Ya voy a mostrar ejemplos y les voy a explicar cómo se hace. Es decir, mostrar que las variables están expresas en el problema, que se las puede medir, que debe estar hecho como si fuese una pregunta, debe decir en qué lugar y momento se hace, se ubica ese problema y en qué personas, en qué grupo este problema se va a medir. Bien. ¿Qué es una variable? Ya que venimos de aquí, que le digo que debe expresar una relación entre variables, vamos a ver qué es una variable. Tengo aquí una definición. Variable es todo un tema que lo vamos a analizar como en 4 o 5 clases. Pero por ahora les doy aquí esta pequeña definición para poder seguir explicando cómo se hace un problema. Una variable es una entidad abstracta que adquiere distintos valores. Se refiere a una cualidad, propiedad o característica de personas o cosas en estudio y varía de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en diferentes momentos. Por ejemplo, si ustedes han hecho ecuaciones, tienen que haber hecho ecuaciones, todos tienen secundario, se van a acordar que una ecuación era x más 4 igual a 2. ¿Qué teníamos que buscar nosotros? El valor de x. X valía en x más 4 igual a 2, valía menos 2. Pero si me decía x más 1 igual a 1, entonces x valía 1. ¿Qué notábamos de la x nosotros? Que podía cambiar de valor. La x puede cambiar de valor, por lo tanto la x era una variable. Nosotros las personas podemos encontrar variables. Por ejemplo, si yo digo color de ojos en los estudiantes de la carrera de enfermería de la escuela normal, ¿es un dato que varía? Claro que varía, porque vamos a tener que ese mismo valor va a cambiar en cada alumno. No todos los alumnos tienen el mismo color de ojo, es variable. Si yo digo eh, nivel de conocimiento sobre cómo definir una variable en los alumnos del espacio seminario en investigación de la escuela normal. ¿Es variable? Sí, porque puedo hacer una prueba y ver que no todos los alumnos, que son como 20, 25 los que están inscritos, tienen los mismos niveles de conocimiento. Hay algunos que pueden saber más, hay otros que pueden saber menos. ¿Varía? Sí varía. Bueno, por esas razones que una variable es alguna característica o cualidad de las personas o de los objetos que varía.
Eso es lo que se investiga, lo que varía. Ven, en la filmina dice que lo contrario de una variable es una constante, un dato que nunca cambia. Por ejemplo, si yo me pregunto, carrera que estudian los alumnos de enfermería de la escuela normal. ¿Qué carrera estudian los alumnos de enfermería? Enfermería. Ese es un dato que no varía. Eso es un dato que no varía. O pongo, por ejemplo, eh, provincia de la cual son oriundos o en la cual residen los alumnos de enfermería de la escuela normal. ¿En qué provincia residen? Todos son de Santiago del Estero. Podría ser una variable si es que alguno no viviera en Santiago, pero como todos viven en Santiago, no es una variable. Y si no es una variable, ¿qué es? Es una constante. Entonces nosotros tenemos que saber que todas las características de las personas, peso, talla, edad, presión arterial, uso del barbijo, nivel de conocimiento, valores, temores que puedan llegar a tener, todos esos datos o características de las personas tienen que ser variables para que yo las pueda investigar. Si un tema, si una característica de esa es constante, entonces no es una característica que yo tenga que investigar. Hasta ahí vamos a dejar, después vamos a profundizar, pero para que sepan qué es una variable de estudio. Porque yo les había dicho que una buena definición de problemas debe expresar una relación entre variables, debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Entonces, como las variables están dentro de lo que es la definición de problema, es que yo les pongo esta pequeña definición. ¿Que queden claro entonces? Para, 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 para sacar en limpio, una variable es una característica en las personas que varía, que me va a dar siempre un dato distinto de una persona a otra. Bien, aquí tengo dos ejemplos que también están en el libro. Dice el primer ejemplo, ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes del programa de auxiliar de enfermería del Centro Nacional de Adiestramiento de Honduras en el año 2019? ¿Hay una relación entre variables? Sí hay una relación entre variables, porque me está hablando de dos variables. Factores socioeconómicos y culturales. ¿Esto varía en la gente? Sí. Si yo empiezo a investigar cuáles son los factores socioeconómicos, por ejemplo, un dato, un indicador de factor socioeconómico es el ingreso en dinero que tiene la familia del alumno. A todos los alumnos, en todos los alumnos en sus casas ingresa por mes la misma cantidad de plata. No, hay alumnos en los cuales se tienen que mantener solos, hay otros alumnos que dependen de sus padres y esos padres pueden tener distintos tipos de trabajo y distintos niveles de ingresos. Entonces, es un dato que varía. No todos los alumnos tienen el mismo nivel de ingresos culturales, por ejemplo. ¿Todos los alumnos tienen padres que han terminado alguna carrera universitaria? No, que no. Bueno, eso es un dato que varía. Puede haber que no tengan, puede haber que tenga uno, puede haber que tenga dos, puede haber que otros factores socioeconómicos. Tienen internet en la casa, tienen computadora en la casa, tienen libros. eh, Todos estos datos son variables. Entonces, esto es una variable en el estudiante. Ahora, ¿el rendimiento académico de los estudiantes es otra variable? Sí es otra variable, porque no todos los alumnos sacan las mismas notas. No todos los alumnos tienen las mismas cantidades de materias aprobadas, ni el mismo promedio, ni las mismas notas, ni presentan los trabajos, ni cumplen, ni esas cosas. No todos los alumnos tienen el mismo rendimiento y desempeño. Entonces, lo que me está diciendo esta pregunta es, ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes? Me está haciendo una relación entre dos variables. Dos cosas que yo sé que van a variar. Después las compararé y veré. A lo mejor los alumnos que tienen, los padres cobran más plata y tienen más disponibilidad de plata para ir a la escuela, sacan más dieces. O no. Eso lo veré después cuando haga la investigación. Pero bueno, eh, otra, aquí abajo. ¿Cuáles son los factores relacionados con la actividad? A ver, que ahora se han sumado. Hola, Evelyn. Asistencia perfecta, Evelyn. Bueno, ¿cuáles son los factores relacionados con las actividades educativas que realiza el personal de salud en los pacientes diabéticos? Bueno, a ver.
Me estoy preguntando, por ejemplo, en los enfermeros del hospital, ¿cuáles son los factores relacionados con la actividad educativa que realiza el personal? Hay dos variables. La primera variable, aunque no la amplía tanto como la amplía la primera pregunta, son los factores. ¿Cuáles son esos factores? Habría que definir qué es un factor, ¿sí? Pero esos factores obviamente varían. ¿Y las actividades educativas que realiza el personal? ¿Varían las actividades educativas? Sí. ¿Qué enseñan? Si enseñan o no, primero. Y después, ¿qué le enseñan? Por ahí me sale que algunos sí enseñan y otros no. Los enfermeros en las salas, hay algunos que uno ve que está enseñándole al paciente cómo cuidarse los pies. Se tiene que cortar las uñas así, se tiene que lavar así, se tiene que revisar de esta manera, tiene que usar medias blancas, zapatillas deportivas. Eso le explican, los chicos se paran y le explican, o curarse, se tiene que curar así, lávese con de tal manera, póngase la gasita así. Enseñan. Y hay otros que directamente no enseñan. Entonces, cuando yo voy a preguntar, la primera variable es ¿enseña o no enseña? Después puedo ver de lo que enseñan, qué enseñan, la calidad de lo que enseñan. Y empiezo a investigar cuáles son los factores. Capaz que no enseñan porque nunca han sido formados sobre eso. Capaz que no enseñan porque no tienen tiempo, o están sobrecargados de trabajo. Capaz que no enseñan. Bueno, entonces son dos temas que están relacionados, pero que los dos varían por su cuenta con distintos valores. Sigamos avanzando. Bien, una vez que yo tengo, bueno, aquí vemos lo que estaba en esta otra, acá, los criterios. Lo vemos aquí que está entre signos de pregunta, está expresado en pregunta. Se notan cuáles son las variables en el problema. Y dice la población, auxiliares de enfermería o personal de salud en la segunda, y me dice un lugar, consultorio externo del Seguro Social, y me dice un tiempo, primer semestre del 2020. Che, bastante nuevo parece que era el libro, porque las preguntas saco del libro y dice año 2020. Así que están usando un libro actualizado para que vean. Bien, entonces, por supuesto que nadie se esperaba que íbamos a tener la pandemia de COVID, ¿no? Si no, todo hubiese sido COVID en el libro. Lo que vemos entonces en esto es el claro ejemplo de relación de variables, está expresado en preguntas, está determinado en qué población se va a hacer se presenta el problema, el lugar y el tiempo. Así como esta tiene que estar su pregunta que ustedes están haciendo, preparando para presentar hasta el miércoles que viene. Así tiene que ser la pregunta, como esta. Es más, miren, empieza con ¿cuáles son? Bueno, yo empezaría con ¿cuáles son? Guíense de esto. No inventen nada porque se supone que están cursando esto para que les enseñemos cómo hacer. Bueno, les estamos diciendo háganlo así, háganlo así. Guíense de esto, no inventen nada raro y van a andar bien. ¿Qué más de aquí? Otra cosa que no lo dice el libro, pero que yo lo voy a agregar, porque yo lo evalúo eso, es que la pregunta por sí misma ya me tiene que decir todo. Ustedes van a escribir un montón explicando esto desde lo general a lo específico, van a poner definiciones, van a poner datos, van a escribir un montón para terminar al final diciendo el problema de mi investigación es, y van a escribir esto. Bueno, yo lo que tengo que poder hacer es no leer todo lo que han escrito, solamente leer la pregunta, nada más que la pregunta, y yo ya saber de qué se trata la investigación de ustedes. Entonces ustedes hagan eso, una vez que terminen de escribir, lean solamente la pregunta y digan, cualquiera que lea esta pregunta va a entender qué quiero investigar yo. Si la respuesta es sí, se entiende, entonces está muy bien hecha la pregunta. Llevamos 3 semanas hablando sobre el problema. Y vamos a tirar una semana más. Pero el tema es que si ustedes hacen bien el problema, todo lo demás después va a salir fácil. Si ustedes hacen mal el problema, todo el trabajo completo se les va a complicar. Por eso es que yo les sigo dando ejemplos e ideas de cómo hacer sus definiciones de delimitación de problema. Bien, ahora, yo ya he hecho el problema, ya me he hecho la pregunta. Esa pregunta ya la he escrito, ya está en mi cuaderno. Ahora bien, yo la veo esa pregunta y la critico, la evalúo. ¿Es políticamente viable? ¿Se dispone de recursos humanos y económicos y materiales suficientes para realizar la investigación?
Yo quiero hacer una investigación que compare el uso de barbijo entre los santiagueños y los porteños. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo ir hasta Buenos Aires a medir allá? ¿Cómo hago? ¿Voy a disponer de los recursos? Entonces me pregunto, veo mi pregunta y digo, ¿se puede hacer esto que yo estoy tratando de hacer? ¿Es factible realizar el estudio en el tiempo disponible o previsto? Yo tengo que recibirme. De aquí a marzo del año que viene tengo que terminar mi trabajo. Esto que me estoy planteando yo como problema de investigación, ¿voy a tener tiempo hasta marzo y no complicarme solo y después no poder recibirme a causa de que no puedo terminar el trabajo? ¿O voy a andar con el tiempo? ¿Es factible lograr la participación de los sujetos y objetos necesarios para la investigación? A ver, yo me propongo medir los miedos presentes en los médicos de terapia intensiva del regional. ¿Me van a contestar? ¿Puedo yo acceder a ellos, ir a preguntarles o de alguna manera hacerles llegar la encuesta y que me contesten? ¿Querrán participar? Me conviene elegir un problema y una población de estudio donde yo tenga acceso. ¿Para qué me voy a complicar solo? Voy a intentar ir a investigar a alguien que no me va a contestar o que no voy a poder acceder a ellos. ¿Es factible conducir el estudio con la metodología disponible seleccionada? La metodología a seguir conduce a dar respuesta al problema. El investigador conoce y domina la metodología seleccionada. Bueno, estas tres las he leído juntas porque tienen que ver con la metodología. ¿Qué metodología conocen ustedes? Las cuantitativas y las cualitativas. Bueno, puedo hacer, ¿y cuál domino más? ¿Con cuál me siento más cómodo? Y me gustó más las cuantitativas, siento que le entiendo más de la guía de autoevaluación que me dio el profesor preguntándome, yo he notado que entiendo más de cuantitativa que de cualitativa, o al revés. Entonces, este tema me parece que debería ir con cualitativa. Sé que eso, cómo se hace, me siento confiado, o mejor lo hago cuantitativo porque ahí me siento más confiado. Bueno, esas son preguntas que ustedes se tienen que hacer. ¿Hay problemas éticos y morales en el desarrollo de la investigación? Por ejemplo, quiero plantear, me pregunto yo si, ¿cuáles son los problemas? A ver, si el uso, ve, hay uno que estábamos hablando en clases anteriores, el uso del dióxido de cloro. Si el uso del dióxido de cloro es efectivo para tratar el COVID. Tiene problemas éticos y morales, tiene problemas hasta legales. No le puedo administrar a una persona una sustancia que está definida legalmente como tóxica, como un veneno. ¿Cómo voy yo a ir a darle, a tomar a los pacientes dióxido de cloro si hay una ley que dice que es un veneno? Voy a ir preso. Entonces, veo esto, o si por ahí le pregunto cuestiones de su vida privada, de su vida íntima, al personal, no estoy investigando algo que no me corresponde, que puede tener cuestionamiento, que puede haber problema con esto. Entonces, es una pregunta que me tengo que hacer. Ustedes que ya han estudiado ética ya deben estar algo preparados para poder tener cierto criterio y decidir si lo que se están proponiendo como problema es un problema factible de investigar o no. ¿Hay posibilidad de lograr participación de los sujetos u objetos en el estudio? Bueno, esto se relaciona con esto de si la gente va a participar, si me va a ayudar. Esas son preguntas que ustedes se van a hacer para ver si la investigación que están tratando de encarar está bien. Porque por ahí me presentan preguntas que son hermosas, pero que no las van a poder hacer. Entonces yo también necesito ver que ustedes me presenten a mí preguntas que sí van a poder llevar adelante. Bueno, utilidad. ¿Se podrán generalizar los hallazgos? ¿Qué necesidades serán satisfechas en los resultados de la investigación? ¿Qué prioridad tiene la solución del problema seleccionado? ¿Cuál es la importancia del problema en términos de magnitud, relevancia, daño que produce? ¿Está interesado o motivado a investigar el problema seleccionado? ¿Es competente el investigador para estudiar dicho problema? Estas preguntas tienen que ver con la trascendencia de la pregunta que se hagan. Es muy común que por ahí me plantean los alumnos en otros años, hasta ahora no ha pasado, problemas que no son de enfermería, problemas que por ahí los tiene que abordar un psicólogo, y ustedes no están formados como psicólogos, entonces estarían tratando de investigar algo como que yo vaya a investigar eh, los cambios en la velocidad de la luz en Marte. Es un tema que tiene que ver, no sé, a la astrofísica. Yo no soy astrofísico, desconozco todas las teorías que sustentan esa disciplina. Entonces no me puedo meter a investigar algo que no me corresponde, que no es de mi área. Entonces eso es algo que suele pasar y que ustedes tienen que tener en cuenta bien. Es decir, es un tema de enfermería.
Es un tema que yo lo puedo explicar desde Henderson, desde las teorías que yo he visto, desde lo que me han enseñado en la escuela. Bueno, esa es una pregunta que tienen que hacer. ¿De qué tan importante es? Tampoco es cuestión de tener la compañera que decía, tampoco vamos a investigar el vuelo del moscardón. O sea, no vamos a investigar cosas que no tengan trascendencia. Vamos a buscar problemas que realmente necesiten una solución y que sean importantes, que sea atractivo, que tenga una utilidad una vez que yo lo resuelva. Bueno, todo esto va a quedar para que ustedes lo vean. Yo les voy a subir ahora para que repasen. Bueno, describir. ¿Qué es describir? Vemos esta imagen, ¿sí? Mirala, Evelyn quedó sola. Mira la imagen, Evelyn, ¿no? Sacale una foto con tus ojos. Y yo te pregunto a vos, describime la imagen. Una respuesta es un lugar antiguo con pirámides y personas. ¿Es una descripción? Sí, es una descripción. Ahora, hay una segunda descripción ahí. En la imagen se ven 3 edificios antiguos de fondo. A la izquierda una pirámide, al centro un obelisco, a la derecha un templo de estilo egipcio de la Edad Antigua. En primer plano se ven 35 personas en la calle principal de un caserío y toldos que pareciera ser un mercado. Las personas visten ropa de la época, la imagen se observa entre gentes, un perro, 2 ovejas, 3 patos. El suelo es arenoso y algunas palmeras dispersas entre el caserío. Dan la sensación de que la imagen se desarrolla en el desierto. A la luz de todas las pruebas y comparadas con la información que se ha publicado hasta el momento en libros y documentales, podemos inferir que la imagen es una escena de la vida diaria del antiguo Egipto. ¿Sí? Las dos son descripciones. Esta es una descripción, esta es otra descripción. Esta era la imagen. Ustedes cuando hagan una investigación van a hacer una investigación descriptiva. Van a ir a ver en el hospital, en la escuela, en la familia, donde sea que vayan a investigar, van a ir a ver cómo se comporta el problema, medir el problema, y después ¿qué van a hacer? Van a volver y me van a contar. ¿Me van a contar así o me van a contar así? Contar pueden contar de muchas maneras. Lo van a contar así de pobre o lo van a poder contar bien. De que ustedes lo puedan contar bien cómo está el problema, va a depender de qué tan bien hayan ido a observar, de qué tan bien hayan decidido qué van a observar y de que puedan comparar, porque aquí al final dice compara con libros, compara con imágenes de libros, con documentales de la televisión, donde vemos cómo era Egipto. Si yo no hubiese visto antes una foto de cómo era Egipto, nunca hubiera podido interpretar de que esto es Egipto. Entonces ustedes van a tener que prepararse para ir a ver. Les van a abrir el hospital durante una semana para que vayan a hacer la entrevista. Vayan, miren lo que tienen que mirar para que cuando vuelvan puedan contar como corresponde. Describir, contar cómo está el problema. Bueno, entonces una investigación descriptiva. Su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, centrarse en las razones por las cuales se produce un determinado fenómeno, es decir, describe el tema de investigación, sin cubrir por qué ocurre. Yo me planteo un problema, una pregunta, y lo que voy a hacer en la investigación descriptiva es describir cómo está esa pregunta, cómo está ese problema, medirlo, ir a verlo, medirlo y después contarlo, describirlo. La investigación descriptiva se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables del fenómeno y hecho. Este tipo de investigación no tiene hipótesis explícita, puede tenerla, puede no tenerla, puede estar escrita o no, pero nosotros lo que hacemos en la investigación descriptiva es contar esto, todos los datos que nosotros hemos encontrado. De esta manera estamos dando respuesta a la variable, a la pregunta que nos hemos hecho al principio. Objetivo, no sé cómo vamos el tiempo, me parece que sí vamos bien, no me avisa. Objetivo de la investigación. Los objetivos de la investigación es un paso más adelante ya de la definición del problema. Una vez que yo he logrado definir el problema así, yo ya he logrado el primer éxito y marco el primer gol en el partido que estoy jugando. El primer triunfo que tengo que tener es llegar a este punto. Una vez que llego a este punto, yo avanzo ya. Avanzo. Bueno, el siguiente punto es el objetivo, plantear objetivos. Orientan a la demás fase del proceso de investigación, determinan los límites y la amplitud del estudio, permite definir las etapas que requiere el estudio,
sitúan al estudio dentro de un contexto general. Es decir, cuando yo me planteo un objetivo, me pongo una meta y digo, hasta aquí llego, hasta aquí llego. Con este problema que quiero investigar ahora, que es la atención de pacientes con COVID en domicilio, ¿qué quiero saber de eso? ¿Hasta dónde quiero llegar yo? Quiero saber cómo lo atienden después cuando se interna, ¿no? Yo quiero saber cómo es la atención de enfermero. ¿Cómo tengo que ir yo? ¿Cómo tengo que vestir? ¿Cómo tengo que abordar al paciente? ¿Qué cuidados tengo que tener? Ahí estoy diciendo, hasta ahí llego. Ese es mi límite, esa es mi meta. Cuando yo llegue a ese punto, puedo decir, he terminado mi investigación. Ya estoy listo para contar de qué se trata. ¿Cómo se hace un objetivo? Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Aquí lo que quiere decir es que el objetivo tiene que estar centrado en el problema. Si yo me he propuesto en el problema investigar algo de COVID, no puedo plantearme, a ver, mi objetivo es, mi problema es cuál es el proceso de enfermería, el PAE, el proceso de atención de enfermería en pacientes domiciliarios con COVID. Ese es mi problema. ¿Cómo se hace, cómo se atiende un paciente en la casa? Ese es mi problema. Yo puedo plantearme como objetivo averiguar cuál es la cobertura social, la obra social o qué tal lo atienden los sanatorios o pacientes. No. No, no tiene nada que ver lo que me estoy planteando con el objetivo con el problema. Así que ese es otro elemento que voy a tener mucho en cuenta cuando ustedes me traigan los objetivos, es si el objetivo que me están planteando tiene que ver con, con el problema. Porque después a lo largo de la investigación, lo que ustedes van a ir a mirar en el hospital, en la casa, va a ser responder al objetivo. Si ustedes van a ir a preguntar al paciente qué obra social tiene, ¿vamos con eso a responder la pregunta que me había hecho al principio? No. Bien. Deben ser medibles y observables. El objetivo tiene que ser mostrar una variabilidad, tiene que ser algo que se pueda medir. Tienen que ser claros y precisos. Deben seguir un orden, ya sea metodológico o lógico, y debe estar expresado en verbos en infinitivo. Como todos los objetivos, como lo que hacían en la escuela primaria, en la secundaria, esos son los objetivos. Empieza con un verbo, tiene que ser claro, preciso y decir algo, una parte que yo voy a ir a investigar y que me va a ayudar a responder la pregunta. Sigo ampliando, no te preocupes si está complejo hasta ahora. Aquí yo les presento algunos verbos, porque cuando ustedes ahora hagan, escriban el objetivo, decir, bueno, ¿qué verbo elijo? Les he puesto ahí los distintos tipos de investigaciones, exploratoria, descriptiva, explicativa, y los distintos verbos que se usan en cada una. Entonces de ahí van a elegir uno. Yo lo que les puedo decir para facilitar las cosas, para que no se maten leyendo y viendo, buscando solución a un problema que es sencillo de resolver, es que ustedes, como van a hacer una investigación descriptiva, elijan uno de los verbos de la investigación descriptiva. A mí en particular, para que quede bien claro y cualquiera que lea mi investigación sepa que es una investigación descriptiva, a mí me gusta usar el verbo describir. Cuando mi objetivo de investigación arranca, mi objetivo es describir tal cosa, yo ya sé que el trabajo es una investigación descriptiva. Hay muchos verbos que puedo usar, pero el verbo describir tiene dos funciones. Es un verbo que se usa en las investigaciones descriptivas y de paso sirve para que todos nos demos cuenta, apenas leamos el verbo, de que la investigación es una investigación descriptiva. Así que esto les pongo a modo de ejemplo para que guarden y algún día en su vida, si quieren hacer una investigación exploratoria, digan, el profe me ha dado algunos verbos que puedo usar. Pero por ahora yo diría que para ahorrar esfuerzo, vayamos a el verbo de escribir. Bueno, ¿cómo se hace un objetivo general de una investigación? Miren qué sencillo que es. Un objetivo es el verbo más el problema. Este era el problema. Vuelvo para atrás. He agarrado uno de estos problemas. Este. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos? Bueno, ese problema. ¿Cuál sería el objetivo para ese problema? Sería el verbo describir más el problema. Quedaría así. El profe me ha pedido que haga el objetivo. ¿Es complicado hacer el objetivo? No. Voy a poner describir y escribo a continuación el problema tal cual está. Describir cuáles son algunos factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes, el programa de auxiliar de enfermería.
Es decir, hoy ustedes están terminando el práctico que tienen que presentar definiendo el problema. Van a terminar con la pregunta. Si a usted a esa pregunta le borran los signos de pregunta y le ponen la palabra describir antes, ya tienen hecho el objetivo de la investigación. ¿Se tienen que matar y descocar para hacer los objetivos? No. Si la pregunta está bien hecha, y por eso es que repito que le insisto tanto en hacer bien la definición del problema, el objetivo ya sale solo. Definir cuáles son así. Entonces, el objetivo general, el objetivo principal de la investigación es describir más el problema. Objetivos específicos. Van a tener después de ese objetivo general de la investigación que poner objetivos específicos más chicos. Esos objetivos más chicos siguen siendo el verbo más las preguntas que se desprenden del problema. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que veíamos que nosotros planteamos el problema y a la vez ese problema tenía como preguntas que se desprenden? Bueno, los objetivos específicos es darle respuesta a esas preguntas que se desprenden. Por ejemplo, si el problema era factores socioeconómicos relacionados con el rendimiento, una pregunta que se desprende es, ¿cuál es el ingreso familiar que tiene ese alumno? Ya lo hemos dicho hace un rato. Estamos quedando sin tiempo, dice, no sé cuánto quedará. Bueno, entonces el ingreso familiar. Entonces yo podría estratificar los ingresos familiares de los estudiantes. Otro objetivo específico es determinar las materias en que presentan mayor dificultad. Estos son pequeños objetivos que se desprenden del grande. ¿Qué verbos uso? Bueno, ahí le he puesto un listado de verbos para que algún día cuando quieran escribir, no se les ocurra qué verbo usar, busquen ahí qué verbos se pueden usar. Bueno, estamos a tiempo. Ya se va a acabar la clase. Esto era sencillo para que quede ya en video asentado lo que están haciendo ustedes ahora y seguir dándoles una mano más para que puedan resolver. Yo ahora voy a dejar de grabar. A ver cómo se hace dejar de grabar.